Bien, chicos, regálanos 5 si tienen pantalla y audio, por favor. Bien, chicos, continuando con el tema que veníamos de las líneas de tendencia, antes de estudiar las líneas de tendencia, tenemos que identificar realmente qué es una tendencia y cuáles son los tipos de tendencia que hay dentro de lo que nos interesa a nosotros, que son las series de tiempo. ¿Por qué hablamos de las series de tiempo? Porque ustedes han escuchado que cada vez que el trading apertura es una sesión, y luego hablamos de las liquidaciones trimestrales, y luego hablamos del PIB anual, y luego hablamos de todos los datos que están asociados hacia una serie o un marco temporal de tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos identificar es qué es una tendencia lineal, qué es una tendencia no lineal dentro de las series de tiempo. Definamos por serie de tiempo que nos referimos a datos estadísticos que se recopilan observando, registrando en intervalos de tiempo regulares, ya sean diarios, semanales, mensuales, anuales, en 15 minutos, en 1 minuto, en segundos, etc. Las tendencias. Las tendencias son modelos de una variable en el tiempo. Reflejan los cambios en la tecnología, los estándares de vida, los índices de población, etcétera, etcétera. Una tendencia es el movimiento gradual hacia arriba o hacia abajo por debajo de los datos del tiempo. Las propiedades de las tendencias son 3. No se espera que se repitan entre sí mismas de igual manera o de forma con idénticas propiedades. Se pueden separar de los otros componentes, tanto periódica como aleatoriamente. Y de la serie, de lo que se puede hacer posible es removerlas o incorporarlas. Y como tercera propiedad, pueden existir en cualquier parámetro de una serie, media, varianza, coeficiente y en parámetros de alto orden. Pero por lo general las tendencias se presentan únicamente en la medida de si la información es anual y en la medida en la desviación estándar si la información es mensual. Los tipos de modelos de las líneas de tendencia. Cuando agregamos una línea de tendencia a su vista, estamos creando un modelo estadístico. Cada línea de tendencia en la vista representa visualmente un modelo estadístico de regresión lineal y cada modelo se estima usando datos en el mismo panel y del mismo color que la línea de tendencia correspondiente, aunque las líneas de tendencia pueden ser de tipo lineal, logarítmica, exponencial, polinomial, etc. Y esto no indica que ninguno de estos modelos no sea una regresión lineal. A ver, hablemos dentro del mundo de los mercados financieros o del trading en nuestra plataforma. En un eje tenemos los niveles de precio. En otro eje tenemos el tiempo. Y tenemos una tendencia. Si al movimiento de la tendencia que está graficado sobre líneas con altos y valles, con picos y valles, o mínimos y máximos ascendentes, trazamos una línea tratando de unir la mayor cantidad de espacio posible dentro de los dos, a esta línea que estamos trazando, estamos agregando una línea de tendencia. Estamos creando un modelo estadístico. Este modelo estadístico, esta línea de tendencia, ¿qué nos representa? Que el precio en este espacio de tiempo, no le voy a poner valores, pongámosle simplemente
X, porque el tiempo pues no sabemos en qué momento pueda llegar, y Y, porque sí son constantes. Al final sabemos que los precios no van a variar, los números no varían y es el precio 1500 va a ser 1500, no sabemos en qué espacio de tiempo, pero 1500 va a ser 1500, entonces es constante. Y tenemos una variable de tiempo. Entonces ahora que estamos teniendo un valor en el tiempo y un valor de precio y trazamos un modelo, estamos obteniendo la dispersión del error o la desviación del modelo que hemos tenido y debemos ir ajustando la línea hasta encontrar la regresión lineal que nos permita determinar la mejor posición dentro del recorrido, y ahora sí podemos tener picos y valles en canales ascendentes o descendentes o líneas de tendencia un poco más consolidadas. Un 5 al chat si comprendieron hasta ahí. Ahora ya vamos viendo la importancia de el por qué los modelos matemáticos y estadísticos. Entonces, cada modelo se estima usando los datos en el mismo panel y del mismo color de la misma. Bueno, este era para el modelo estadístico en sí en general. Ahora veremos el modelo de regresión lineal. Tenemos la tendencia lineal o de línea recta. Por ejemplo, cuando los ingresos históricos aumentan o disminuyen a un ritmo constante, se encuentra ante un efecto lineal. Por ejemplo, si se prevén los ingresos durante los 2 próximos trimestres, basándose en los ingresos de los 4 últimos trimestres, y si el trazado de multilínea de los ingresos trimestrales anteriores es lineal o casi lineal, el método de tendencia le ofrecerá la previsión más fiable. Esto nos quiere decir que cuando vamos, digamos en un caso hipotético, a tener el peso de las personas y aquí la estatura, ¿qué creen ustedes que tenga en relación la estatura con el peso? A medida que la estatura aumenta, el peso linealmente aumenta. Y cada vez que vamos a determinar ahora, a través de este nivel de peso, no de tiempo, vamos a hablar de peso, voy a determinar o puedo determinar que este nivel es el nivel óptimo para este peso. Si está, perdón, si el peso me da entonces aquí tengo una dispersión de un error, pero muy cercana. Y si las dispersiones del error, es decir, los datos, son muy cercanos a la línea o al eje central, a la regresión lineal, estamos teniendo una tendencia lineal o no lineal. Contesten en el chat. Muy bien para Iván. Muy bien. Akai. Nelson, muy bien. Saúl no comprendió. Es lineal. Estamos muy cerca de una línea recta, por el cual estamos en un modelo estadístico de tendencia lineal. Pero como en el mercado no es así. Como en el mercado nosotros encontramos que es un sistema dinámico complejo de múltiples variables. Por favor, anoten en su cuaderno de notas. El mercado de valores es un sistema dinámico, complejo, de múltiples variables. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier variable que entre al sistema va a alterar a todos los demás, incluso sin conocer el factor que los está afectando.
En el caso de una estampida de animales, un ejemplo, sale a correr una vaca, están todas organizadas y una sale a correr asustada. Las demás salen a correr del mismo susto detrás de ella, sin ni siquiera interpretar el por qué está asustada. Sí, bro, no, hablé con mi primo y yo le expliqué la situación y él me dice que no tiene ningún problema con que tú estés hasta el 18, pues que es ya Santi, que ¿podrías tengas que bajar el viajar. audio? Yo le expliqué pues como todo muy bien y le hablé de ti. Ok, listo, chicos, continuamos. Entonces, ya sabemos que una tendencia lineal es algo muy similar dentro de los valores a través del crecimiento, tanto del tiempo como del valor del precio. Ahora, estamos en el ejemplo, estamos viendo cómo una tendencia lineal a través del tiempo puedo determinar un valor siguiendo diferentes aspectos como son la cantidad del error y los positivos y negativos que tengo dentro de estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que se suponía que si siguiera este patrón, debería de ser que en este lugar, si estamos creciendo a través del tiempo, vemos aquí, y vemos que en este factor debería de verse reflejado el factor positivo, pero está por debajo de la línea del tiempo. Estos dos factores son factores negativos y estos son factores positivos. Por eso no podemos sumar todos los factores y luego veremos cómo la fórmula debe de interpretar tanto los factores positivos como los factores negativos. Es por esto que la cantidad de dispersión o de error que se mueve a través de nuestro modelo es casi la cantidad de equilibrio que se mueve hacia el modelo anterior. Si la regresión lineal vemos movimientos dispersos, muy lejanos, debemos de darle más valor a los movimientos más dispersos de la línea para que nosotros podamos realmente interpretar la volatilidad de mercado y el equilibrio de mercado. Ya esto lo vemos muy consecuente cuando vemos figuras, perdón, hombro, cabeza, hombro, y fractalizamos de la cabeza la línea clavicular y luego de aquí hasta acá. Es lo mismo que estamos viendo en una regresión lineal. Es la corrección del error de la dispersión del valor real a través del tiempo. Entonces sabemos que las cosas tienen un precio y un valor. El valor subyacente real a través de la línea de regresión y los valores fluctuantes. Muy caro, perdón, muy económico y, me repitan la palabra, se me olvidó. A ver si están colocando cuidado. Costoso, profe, costoso. Muy costoso, muy bien, excelente, gracias. Bueno, entonces, teniendo ya en cuenta esto, lo que debemos de medir es si realmente es muy fácil de tener simplemente datos de tiempo y datos de valor. Ahora, el mercado de valores es muy diferente a un mercado lineal. Estamos hablando que es un sistema dinámico complejo que tiene múltiples variables, es decir, que a todo tiempo están entrando variables que pueden alterar el movimiento siguiente de la tendencia. Una noticia, un jeque árabe necesita construir un palacio de oro y compró todo el oro que había y lo poco que quedó ahora vale mucho más. O sea, hay muchos aspectos y muchos valores que no podemos determinar porque son prácticamente impredecibles. No podemos determinar el valor del yen sabiendo que puede haber un huracán, un tifón y acabe con Japón. Hay muchas variables que eso le llamamos variables X del caos, variables impredecibles dentro de un algoritmo o una ecuación matemática, por el cual no podríamos tener valores exactos lineales, pero sí comportamientos psicológicos lineales. Cuando un activo está dando rendimiento como el Nasdaq, como el S&P 500, y siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pues se ven casos como Tesla, que muchas veces siguen subiendo incluso mucho más de lo que realmente su valor subyacente tiene. Entonces, hablamos
de la variable y como la variable constante, de la variable x como la variable, perdón, variable n. Ya más profesionalmente dentro del mercado sería la y como de tiempo y sería la variable perdón, la variable de tiempo sería n, que es cantidad de periodos, y tenemos una variable y que es una constante, y debemos determinar una variable x. X no las conocemos, pero las podemos suponer a través del análisis de los datos macroeconómicos. Esto ya es buscar la relación de lo que estábamos hablando ahora, quitarse el sesgo de autoconfirmación y empezar a buscar la información que realmente te valide las variables X. Va a salir el PIB, digamos esta variable es X porque no sabemos cuánto es el PIB. Pero si va a salir el PIB y yo cojo y hago el gasto, la suma del gasto público, busco las exportaciones y sumo luego las importaciones y luego le quito las exportaciones y luego le sumo la fuerza de trabajo laboral disponible, la tasa de inflación. Al final yo sumo todo esto y determino el PIB. No me interesa siquiera el dato real, solamente si va a ser positivo o negativo. Si se está esperando en el forecaso, es decir, los analistas dicen que va a ser positivo y usted determina a través de la búsqueda de su información que va a ser negativo, usted ya conoce la variable X y la ha determinado. Y ya para usted X igual a noticia negativa. Entonces, mi análisis técnico me dice que aquí hay una zona de soporte y mi precio llega aquí y va a caer aquí. Ahora yo ya tengo la justificación del por qué en esta variable X y ya la he determinado y he determinado incluso el porcentaje en el cual puede impactar el mercado y por el cual puedo determinar que cuando salga el dato muchas personas van a actuar sobre la reacción y yo he actuado proactivamente sobre el mismo dato. Las tendencias no lineales, tendencias de regresión no lineal. Es un método para encontrar un modelo no lineal para relación entre variables dependientes y un conjunto de variables independientes. La regresión no lineal puede estimar modelos con relaciones arbitrarias entre las variables independientes y las variables dependientes. Esto nos lleva a cabo usando algoritmos de estimación interactivos, teniendo en cuenta que estos procedimientos no son necesarios para los modelos polinómicos simples de la forma y igual a abx elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo para que no se escuche tan complicado. ¿Qué es la regresión lineal? Es la que genera la ecuación para describir la relación no lineal entre una variable de respuesta continua y una o más predictoras. Predice nuevas observaciones. Utilice la regresión no lineal en lugar de la regresión habitual de mínimos cuadrados cuando no pueda modelar adecuadamente la relación con parámetros lineales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos en el mercado de valores una volatilidad y no podemos a través de la regresión lineal cuadrar esta relación de tiempo y precio, porque tenemos una regresión de este modelo y el dato nos rompe y nos llega por acá. El segundo dato nos llega por acá. El tercer dato nos llega por acá. El tercer dato nos llega aquí y el cuarto dato que pensamos que sería aquí, resulta que termina siendo negativo por acá, otro dato disperso por aquí y luego otra vez baja por acá y ya todas estas variables están ¿qué? Por afuera de mi modelo, demasiado disperso de mi modelo de regresión lineal. Y aquí ¿qué tengo que hacer? El ajuste de la línea para empezar a buscar esta nueva regresión lineal o este ajuste dentro de la oferta y la demanda. Me regalan un 5 al chat si comprendieron hasta ahí. Bien, entonces, ¿qué era más parecido a lo que les mostré anteriormente en una regresión lineal al mercado de valores? ¿Lo que les mostré antes o esta gráfica?
Recuerden que la regresión lineal es así. Y los punticos deberían de ir así, ¿cierto? Esto es una regresión lineal. Ahora, ¿cuál se parece más? ¿El azul o los punticos rojos? Azul. No, al mercado. ¿Cuál se parece más al mercado de valores? ¿Cómo Ah, funciona el perdón, al mercado de mercado valores? los punticos rojos. Funciona más como los punticos rojos, ¿cierto? Entonces, el mercado de valores es una tendencia lineal o no lineal. No lineal. Lilian. Es no lineal. Por eso recuerdan la clase que les expliqué, matemática lineal para un mercado no lineal. Es un sistema dinámico complejo de múltiples variables donde nuestro modelo de regresión lineal muchas veces se nos sale en una dispersión muy fuerte de este modelo. Entonces, a veces podemos tener conteos de ondas de helio de un modelo lineal más fácil de predecirlo que un modelo no lineal como este. Entonces, lo que nosotros sí podemos predecir son las curvas. Ahora ya no vamos a usar la línea, sino la curva. ¿La curva es positiva o la curva es negativa? Negativa para la distribución y positiva para la capitalización. Ahora, ¿qué pasa cuando la curva positiva se cruza con la curva y se convierte en negativa? Ahora hablamos de un cambio estructural de la tendencia. Bien, continuemos. Entonces, definimos en conclusión, el mercado es un mercado de tendencia no lineal y nosotros estamos muchas veces obligando con líneas de tendencia, con triángulos, con figuras con cuñas, tratando de buscar una relación, digamos, triangular, para justificar el movimiento. Nosotros decimos, desde la línea, lo que fractaliza es lo que se debe de mover. Según eso, en este lugar, el precio debió de haber revertido. ¿Lo hizo? No, señor. No. ¿Dónde me dice que coloque mi stop loss? 30 pips por encima de la entrada. ¿Qué le hubiera pasado a este modelo? Se lo llevo el stop. Hubiera levantado el stop. Con todo y el chartismo y todo lo... No tenía la justificación macroeconómica, no conté con la intención institucional, no conté con otras variables de incremento de volumen. Entonces, es aquí donde yo les digo, el análisis de gráficos a través de lo técnico tiene que tener la justificación macroeconómica porque se van a encontrar con sesgos de autoconfirmación que no les van a permitir ser rentables. Para poder tener líneas de tendencia, para poder obligar al mercado en canales, deben de primero saber que es un modelo que se está moviendo en una curva y no en línea. Entonces, desde ahí la perspectiva de obligar al mercado cuando me rompe una banda, una línea de tendencia, un soporte, una resistencia, ahora ya estoy comprendiendo el porqué de la aleatoriedad de lo que estoy viviendo, es porque estoy pensando linealmente en un mercado de tendencias no lineales. Los algoritmos de los valores iniciales. Una tendencia logarítmica es una línea curva que se ajusta perfectamente y que es muy útil cuando el índice de cambio de los datos aumenta o disminuye rápidamente y constantemente y después se estabiliza. Esta línea de tendencia logarítmica puede utilizar valores positivos o valores negativos, igual que la línea de regresión lineal. La diferencia entre un algoritmo interactivo es que calcula los parámetros ajustándose sistemáticamente a las estimaciones de los parámetros para reducir la suma de los cuadrados del error residual. Ahora, en la próxima clase de matemática financiera, vamos a ver cómo podemos reducir los cuadrados del error residual. En el algoritmo
se ajustan las estimaciones de los parámetros de una manera en la que el algoritmo predice que debería reducir la suma de los cuadrados del error residual en comparación con la iteración anterior. Es decir, se va ajustando la misma línea como les había explicado, que cuando la línea se desajusta, una línea de tendencia, aquí el precio ya debe de ajustar la línea de tendencia y mirar el grado de la línea hasta donde se ha desajustado. Una línea de tendencia natural es una línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque las cosas, los mercados dicen, siempre van a ser alcistas. Claro, las cosas siempre suben a través del tiempo. El pasaje sube a través del tiempo, el arroz sube a través del tiempo, el acero sube, la madera sube, todo sube a través del tiempo. Los salarios suben y no vuelven a bajar a través del tiempo. El costo de la producción cuando sube es muy difícil volverlo a reducir. Entonces, si todo sube, nosotros debemos de saber que hay una forma en la que sube a 45 grados. Es natural que a través de los pasos de 1 año, 3 años, 5 años, 8 años y 10 años, sea un modelo predictivo fácil de llevar. ¿Por qué los mercados no son así? Todos fuéramos millonarios si pudiéramos solo trazar una línea y saber que todas las cosas suben y comprar el activo y ya. Porque tenemos momentos de retroceso, de limpieza de mercado, tenemos caídas, tenemos baches, tenemos valles, y muchas veces no respetan la línea de tendencia, sino que van por debajo y por encima, dando valores negativos dispersos, y este es el error residual. Cuando yo sumo cuánto es este error, más cuánto es este error, más cuánto es este error, cuánto fue este error y cuánto fue este error, ahora puedo predecir más fácil el equilibrio o el desajuste, el desbalance, la capitalización y la forma de distribución para que a lo largo del tiempo vuelva a ser equilibrada. Otro 5 al chat por esa explicación. Ahora bien, si tenemos esta dispersión o este error residual, ¿qué creen que hace el mercado cuando perfore la línea de tendencia? Equilibrar. Entonces ahora, este desajuste, ahora como ajusté la línea de tendencia acá, ahora tengo que ajustarla acá. Luego hablaremos qué pasa en este punto cuando se hace lo que se llama una intersección lineal. Es algo muy importante de aprender, pero lo aprenderemos en otra clase. Bueno, entonces, tenemos que para darle un algoritmo debemos de tener unos valores iniciales. Entonces decimos, pero ¿cómo lo aplico entonces dentro de los gráficos de trading? Pues sencillo. Primero, tengo los precios o datos que son datos de apertura y datos de cierre. Como tengo apertura y como tengo cierre, ya tengo dos datos. Ahora tengo la sesión, a qué horas abrió y a qué hora cerró la sesión. Tengo datos de tiempo. Entonces, si yo determino desde esta sesión de Londres a esta sesión de Londres mañana, ahora ya tengo un valor inicial de tiempo. Un N es igual a una sesión. Perdón, a todas las sesiones hasta Londres. Entonces, todas las sesiones hasta Londres. Y ahora ya tengo un marco de tiempo. Ahora tengo que en la apertura de Londres, en el cierre de Londres, de la fecha X tiempo, X día, digamos del 5 al 6, un día, el mercado aperturó en este nivel de precio, pongámosle en 1, y llegó hasta 3. Entonces el mercado fluctuó y el máximo del día fue 3. La apertura fue 1. Entonces ahora yo tengo un dato. 1 como mínimo del día, 3 como máximo del día. Ahora hacemos la relación lineal de 1 a 3.
El mercado debió de haber llegado en este punto. No lo hizo, llegó antes. ¿Qué creen que pase el resto de la siguiente sesión de liquidación? Para entregar en el valor real, donde la siguiente sesión o corrige o simplemente condensa. Entonces, tenemos datos de tiempo, de valor, de mínimo y de máximos. Ya tenemos los valores iniciales para poder determinar la regresión lineal que nos determine el algoritmo del mercado no lineal. Si el algoritmo no converge, se puede probar con diferentes valores iniciales y el uno u el otro algoritmo deben determinar que los valores iniciales pueden afectar significativamente los resultados. Por eso ciertos valores iniciales pueden conducir a una falla de convergencia o a una convergencia en una suma mínima de los cuadrados del error residual local en vez de global. A veces puede requerirse mucho esfuerzo para obtener los valores iniciales adecuados. El mercado es propenso a reaccionar positiva y negativamente a diferentes variables X que estábamos hablando, no predecibles dentro de la regresión lineal del modelo. Es por eso que debemos determinar que para poder nosotros determinar un valor futuro, debemos de tener en cuenta el valor pasado, que es igual a la n cantidad de periodos por la tasa de inflación, por el beneficio corporativo, por la tasa de rendimiento del bono, y a todo esto ya yo puedo determinar realmente con diferentes valores iniciales adecuados de mínimos y máximos tanto mensuales como anuales, es decir, valores importantes de más temporalidades, una ecuación algorítmica de valor futuro, que esa va a ser la siguiente paso que vamos a ver, el siguiente fórmula o la primera fórmula que vamos a ver para determinar un activo financiero, la fórmula de valor futuro. Así que vayan estudiando de qué se trata y cuando ya lleguemos a la clase tengamos mucho más claro de qué se trata. En el algoritmo, las condiciones iniciales, que sería C igual al número de clúster, Z es igual la matriz de los datos, B igual los valores iniciales de los clústeres, desde I, que es igual a 1 hasta el criterio de la mínima distancia, es decir, mínimo hasta 1, sea segundo, minuto o mes o año. Y se calcula la matriz de distancias utilizando las matrices Z y B. Y luego se calcula la matriz de pertenencia utilizada de la matriz del conjunto 1 y se calcula la matriz de centroides y de clúster que utiliza la matriz Z y U. A ver, ¿qué quiere decir esto para que no se compliquen mucho a la hora de entenderlo? Es sencillo. La máquina solamente cuenta de uno en uno en uno, uno más uno. Necesita un criterio mínimo de distancia, el criterio mínimo es 1, es decir, que se mueva un tick para arriba o un tick para abajo. El mercado no se va a quedar siempre en el mismo tick. Necesita el valor inicial para determinar cuándo se mueve, necesita un clúster, un valor inicial, donde está el precio en el momento. La matriz de datos es la matriz que ustedes están colocando de las variables X y de las variables Y. Dentro de la fórmula, ustedes tienen diferentes factores de determinar la regresión lineal. Es decir, que la regresión lineal debería determinarse a través de la unidad Y y X y empezar X1, X2, X3, X4, X5 y hacer un cálculo por cada uno llevaría mucho tiempo y mucho recurso y mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hace una matriz? Une todos los valores de X y los tiene a todos en consideración y luego pregunta, ¿X es igual a 1? No, 0.
X es igual a 3, no, 0. X al periodo tan de tiempo debería de ser este. ¿Es o no es? Si es 1, positivo, da el resultado. Acá le pregunta, el valor de Y en X4 es Y3 y le va a preguntar X4, Y3. Verifica valor y te va a responder que sí. Ahora usted le dice, X4 es Y2, va a verificar y te va a decir no. Sencillo. Ahora sí comprendieron todo esto. Sí, señor. Mucho más sencillo, ¿cierto? De poder comprender, en vez de colocarse a hacer el algoritmo uno por uno, simplemente va directamente a los dos valores y si el valor real de precio es, te va a coincidir y te va a abrir la operación sí o no, dependiendo si uno es compra o cero es compra o cero es venta, dependiendo de cómo puedas programar el algoritmo. La comparación entre la regresión y la regresión no lineal es que ambos análisis describen matemáticamente la relación entre una variable de respuesta y una o más variables predictoras. Podemos modelar una relación con una curva y podemos minimizar la suma de los cuadrados del error residual. Ese es el tema que veremos solamente para VIP, porque es un tema muy importante de cómo se equilibra el mercado. Realmente se equilibra a través de la suma de los cuadrados del error residual. Y tienen los mismos supuestos que pueden verificar utilizando las gráficas de residuos, es decir, sumando todos los cuadrados y minimizando el error. Bueno, vamos a dejar entonces como tarea trazar líneas de tendencia. Van a trazar una línea de tendencia en regresión lineal y van a trazar una línea, un modelo matemático no lineal a través del mercado. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a hacer es trazar las líneas de soportes y resistencias, que ya los aprendieron, y luego las van a trazar paralelas como canales. Cuando tengan las dos líneas paralelas como canales, van a sacar desde ahí la regresión lineal y borran las líneas de tendencia y me dejan solo la regresión lineal y me muestran la regresión lineal del precio, cómo ha fluctuado a través de esta regresión y luego le hacemos los ajustes a las líneas de velocidad. ¿Qué es hacer ajustes a las líneas de velocidad? Es cuando el precio se separa. Les comparto una pizarra. Cuando el precio viene a 45 grados de la tendencia lineal y se separa y ya no respeta, sino que llega cerca, ahora ya tenemos un ajuste. Este es el ajuste de una línea, esta es la línea principal o línea de tendencia, bueno, línea de tendencia principal. Esta es la línea de tendencia secundaria y el tercer ajuste es una línea de tendencia terciaria. Es decir, estos ajustes de las líneas de velocidad que utilizan el principio de Funk, al final se van a determinar que mientras más se separe de la dispersión de la línea principal, más el mercado va a tender a regresar por equilibrio a ella.